Amanecemos a escasos 10 kilómetros de la frontera con Irán, donde vamos a ser víctimas de la corrupción policial que se vive a día de hoy en el país. Y hay ahí sitios para tiradores, no sé, da un poquito más de yuyu, la verdad. Pero no os adelanto más, ahora mismo estamos en el lado turco de la frontera, justo enfrente del famoso volcán Ararat, donde encalló hace más de 3000 años el Arca de Noé, tras la noche más dura que hemos vivido desde que comenzó este viaje hacia Oriente Medio, con una tormenta de nieve de alucine de por medio. Muy buenas, gente. Sigue aquí nevando ya muy poquito y está amaneciendo. Así que, Esperanza, gracias. Madre mía, el percal. Cuando he sacado la cabeza he dicho, no puede ser. O sea, mirad los cuencos, no se ven. O sea, que vamos, ha caído unos 10 centímetros de nieve en la mochila. Ahí le veis a Chuchis moviéndose. Pero nada, que por lo menos hemos dormido bien, no hemos pasado frío. Es que madre... Menuda troleada, Que en el tiempo ponía que solo iba a nevar 1 hora. O sea, todavía sigue nevando. O sea... ¿Quieres salir, Chuchi? Te puedes... Fua. Mírale. A ver. Por ahí. Muy bien. ¿Ha sido una buena noche? ¿Sí? Uy, 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 uy. Chipis, tú no sales, ¿eh? Mirad cómo está todo, chaval. Qué barbaridad, qué barbaridad. No... ¡No! ¡No! Esas son mis zapatillas. Eso me lo tengo que poner. Nah, esto va a ser, vamos, una experiencia preciosa y única en la vida. Muy bonito todo. Bueno, la Chipis que se quede dentro del saco disfrutando. Tío, ¿en serio vas a comer de ahí? Chuchi, que tengo una bolsa. Chuchi, que tengo una bolsa, que no tienes que comértelo congelado. Pero se la pela. Te la suda. ¿Cómo te la suda tanto? No entiendo. ¿Alguien me explica por qué le da igual? Bueno, tiene sentido. Comen nieve, entonces ¿por qué no van a comer cosas congeladas? Pues se tiene que estar horrible. No sé. Bueno, sigamos. Zapatilla número 1. ¡Oh! Zapatilla número 2. Vámonos. Qué bien. Se ve gustosa, ¿eh? Se ve bastante gustosa, la verdad. ¡Wow! Está esto más duro. Ya verás, voy a poner esto. Yo contaba con un fueguito. Las he limpiado un poco y esto es como han quedado. Esto es hielo. Parecen verrugas, macho. Me estoy mentalizando para ponérmelas. Esto me pasó ya en un vídeo, creo que fue en el Mont Blanc, cerca del Mont Blanc, me pasó lo mismo. Horrible. Y esta vez he cometido el mismo fallo, que no he metido las zapatillas a la mochila. Joder, Chuchi. Uy. Voy a ir metiendo todo a la mochila, voy a ir recogiendo todo y las zapatillas lo voy a dejar por lo último porque no estoy mentalmente capacitado para ponérmelas ahora mismo. Así que vamos a ir haciendo todo, a ver si sale algo de sol, que no va a salir, pero bueno, nunca se pierde la esperanza. Eso sí, las vistas que tenemos, o sea, son bestiales. Está todo el valle entero lleno de nieve de arriba abajo, O sea, hasta abajo. Chichi, tío. Es que eres terrible. Madre mía, qué aguante al frío, Qué barbaridad. El montenegrín aquí. Comenzamos a recoger campamento tras esta experiencia que dará para el recuerdo, con el foco puesto ya en la frontera iraní. Aunque primero habrá que bajar de la montaña y a saber cómo estará nuestra furgoneta. Dios mío. Ay. Joder. Terrible. Buah. Se te pega el dedo. Se te pega del hielo que te llene. A ver. ¿Una prueba? No. Tanto no se pega. Vale. Y el de Zarpis. Es que... Ay. Madre mía. Hay que venir bien preparados a la montaña. Bueno, tengo guantes, ¿vale? Que lo sepáis, pero hay que venir bien preparados porque al final, es lo que os digo, que al final el tiempo cambia. O sea, se suponía que iba a nevar 1 hora, sigue nevando, son las 8 de la mañana, se suponía que iba a nevar de 12 a 1 de la mañana. Ya está.
Bueno, de la madrugada, mejor dicho. Sigue nevando. O sea, no entiendo nada. O sea, básicamente se ha pasado más de 12 horas nevando seguidas. Jeje. O sea, esto yo creo que... es que está congeladísimo todo, tío. Bueno, no sé cómo va a cerrar esto, tío. O sea, no sé. Creo que lo voy a llevar así. Y me va a dar igual. Y ahora nos vamos a poner a conducir. O sea, vamos a bajar la furgo. Vamos a bajar. Si hay que poner cadenas, se le ponen. Nos vamos. Y ponemos rumbo a Kuwait y Arabia Saudí y a sitios cálidos. O sea, Irán va a ser así, nos lo vamos a pasar rapidito. Por curiosidad acabo de mirar la temperatura y estamos a menos 9 graditos, nada mal. Y esta noche hemos llegado a menos 14, nada mal también. Y me dejo de enrollar porque ya le toca el turno a esto. Voy a llorar, voy a llorar. ¡Oh, chaval! Pensad que esto es como meter el pie en una zapatilla de madera rígida, ¿vale? Y además fría. Vamos allá. Es que no se dobla ni un poquito. ¡Buah! Chaval. Madre mía. Es imposible. O sea, mi pie aquí no entra. Es imposible. Me queda todavía medio pie fuera y es que ni harto, que no entro. Pues no hay opción, sí o sí tengo que... Visto lo visto, única opción, quitar el nudo congelado. Ahora sí, conseguido. Me ha costado la tira, O sea, está mucho más congelada de lo que estuvo en el Mont Blanc. O sea, pero mucho más, chaval. ¡Qué barbaridad! Os digo que así no la voy a volver a liar en mucho tiempo. O sea, las zapatillas, me da igual que tengan nieve, que tengan lo que tengan, a la mochila. Y está volviendo a empezar a nevar fuerte, si os fijáis, Otra vez está empezando a caer más. Antes estaba más flojete. Habrá que espabilar. Vale, pelotilla. Muy bien, resista ahí. Chipis, tío. A ver, Chuchi, cuidado. Que vamos a dejar aquí a la pelotilla. Muy bien, Zarpiwis. Muy bien. Se acomodará y se quedará ahí. Tal cual. Ya está. Pelotilla. Tuki. Oh. Vamos. Que aguanta el frío, tío. Es una pasada lo tuyo. Venga, vamos. ¡Hala! ¡Vamos! Tras una noche pasada por mucha pero que mucha nieve, comenzamos el descenso para volver a la furgoneta y llegar a la frontera. La tensión y al mismo tiempo la emoción empiezan a estar presentes, aunque primero habrá que ver en qué condiciones encontramos la furgoneta. Madre mía, la furgui, ¿cómo la tenemos, Chuchi? Madre del amor hermoso. Atascados estamos una vez más. Muy buenas. A ver, ¿qué llevas tú aquí? Si es mi cable. ¿Qué llevas tú mi cable? A ver, ven aquí. Que me meto para adentro. Chuchi, no la coses. ¡Hala! Qué bien, Ni mojada, ni nada, ni fría. Al arenero, no será verdad. Lo primero que hace al volver a la furga, tío. Parece que volvemos a estar atascados una vez más. Espero que sea la última invernal, de verdad. O sea, creo que este invierno ya hemos tenido suficiente. Así que nada. Madre mía, qué pelo que tengo que tener. Mejor me pongo el choto para que no me veáis, Así mejor, venga. Vale, pues nada, lo dicho, que voy a encender la calefacción. Vamos a ver si quitamos toda la nieve y vamos a intentar bajar. Aunque ya veis que hay muchísima nieve. Pero bueno, aquí el desnivel... O sea, la pendiente no es muy grande, así que yo creo que puede ir bien. Si tenemos algún problema, pues lo iréis viendo. Chipiwini. Esto se ha quedado ya sin batería. Máquina. Vamos a poner el aire caliente y yo voy a ir quitando nieve por fuera. Pero la capa es brutal, Nada, no hay hielo, de lujo. Nada, esto es maravilloso. Acaban de bajar unos del pueblo en furgoneta, así que voy a aprovechar y les vamos a seguir. Y así ya está.
porque es una furgo igual que la mía, así que si ellos van bien, esto tiene que ir bien. Chipi, ¿estás preparada? ¿Estáis preparada? Vámonos, pica. Pero es que miras al lado y hace un tiempo horrible, chaval. No mejora, empeora. Al ser nieve muy fresquita, hace huella muy bien, así que por ahora sin ningún problema. No sé si llevo aquí todos los chivatos encendidos, ¿eh? O sea, aún así tengo que tener cuidado porque ya veis. Los chivatos se han encendido y no se apagan, no sé por qué, es la primera vez que me pasa esto, así que bueno, si alguno lo sabe que lo deje por comentarios. Pero parece que vamos a salir, sin ningún problema. Y luego ya cuando lleguemos abajo hay un pueblito y después de eso ya está la carretera principal que va a la frontera de Irán, que es a donde vamos. Tras varios kilómetros de descenso por esta carretera conseguimos finalmente llegar a la vía principal y pronto comenzamos a dar con centenares de camiones a la espera de cruzar frontera. En el trayecto empezamos a ver pequeñas bases militares, lo cual quiere decir que estamos llegando a nuestro objetivo. Es la frontera más rara que he visto hasta ahora, o sea, es muy rara, o sea, no, es como, no sé, vas a ir por la mitad y te metes por donde te da la gana, no lo entiendo, no hay nada como establecido. También os digo que es la más rara que he cruzado hasta ahora, o sea, no solo en plan de que sea todo random, no sé, o sea, no entiendo por dónde tengo que ir, sinceramente, sino que también ves las pintas y da un poquito más de yuyu. Y hay ahí sitios para tiradores, no sé, da un poquito más de yuyu, la verdad. En las fronteras europeas todo está mucho mejor señalizado y para nada es tan caótico. Se nota que estamos entrando en Irán, un país que últimamente está en boca de todos, por un lado por su situación económica, por otro lado por sus conflictos internos, debido a la dictadura teocrática en la cual viven, gobernados bajo el mandato del líder supremo y clérigo Ayatollah Jamenei, y los conflictos armados en los cuales han estado envueltos con la guerra de Irak en los 80 y los conflictos armados con Israel, no solo directos, que son los que más atención han atraído en la actualidad, sino a través de activos como Hezbollah o los hutíes de Yemen desde hace ya décadas. That's the papers and that's the passport. And that's for the animals. Tras recibir el ok por parte de las aduanas turcas, entramos en lo que parecía una auténtica cárcel. Hi. Esta frontera es literalmente un, no sé, sin sentido, o sea, es los barrotes, no sé, o sea, todos los que me estáis siguiendo ya desde hace tiempo, yo creo que no hemos visto una frontera tan rara y tan chunga como esta. Pero bueno, ya tengo el sello para salir. Todavía falta la frontera de Irán, o sea, creo que veremos a ver lo que me miran ahora en esta frontera, que es la de Turquía, y luego a ver en Irán también que me miran, pero bueno, está en principio ya está todo ok, me mirarán la furgoneta y ya está. Bastante loco, sinceramente, muy loco. Toda esa gente ha pasado ya el control y están esperando, o sea, esta es ya la frontera a Irán, esta es la barrera, porque estoy viendo aquí las banderas y ahí ya pone Republic of Iran, bueno, Islamic Republic of Iran. Entonces, básicamente, esta es la fronterita y ahí toda la gente está con sus paquetes, o sea, pasan con los paquetes y nada, les han dado ya el aprobado y ahora tienen que esperar a que les abran allí y tienen un holgorio impresionante. Es que yo no he visto nunca esto, es que me está petando el cerebro, de verdad, o sea, es muy loco. O sea, esto es como pasar aduanas, algo así. Pasan ahí con sus paquetes, o sea, es que es una locura. ¡Vámonos!
Entramos en Irán, señores. Entramos en Irán. Estoy nervioso. Sí, pis. Oy, oy, oy. Estoy nervioso. Vamos. Venga, ábreme la puerta. Ábremela, ábremela. Estoy ilusionado y ultra nervioso, ¿eh? Hace mucho que no estaba así. Señores, nos abren ya. Me ha pedido el carnet de pasajes. Es lo que estuvimos mogollón de tiempo esperando en Bulgaria, que finalmente no nos llegó. Entramos en Irán, tío. Estoy muy nervioso, pero estoy ultra ilusionado. Empieza Asia, de verdad. Chaval. Empieza Asia, de verdad. Empieza la locura, señores. Nada más entrar, por la ventanilla central y lateral podéis ver cómo me registraron la furgoneta de arriba abajo. Pasado el primer control y cuando parecía que lo más complicado estaba hecho, fue cuando me pegaron el palo. Quiero recordar que las imágenes que vais a ver fueron captadas con mi teléfono, cosa que no aconsejo hacer a nadie, ya que a menudo registran el contenido de tu teléfono y es un riesgo. Para esto la mejor opción que os puedo aconsejar es utilizar las cámaras 360 de Insta. Aquí fue cuando me pidió 20 euros por la gestión y accedimos al lugar donde se apelotonaba toda la gente y donde debía recibir el permiso de entrada al país. Ni siquiera me había dado cuenta, pero ya me la habían metido doblada, y ni siquiera era consciente. Entre el barullo y mi desconocimiento, ni la vi venir. La persona al cargo de mi documentación, persona asalariada para ocupar su puesto, entró en la habitación del policía al cual veis. Y es en este mismo instante cuando se ve cómo saca 50 euros del bolsillo para dárselos al policía y guardarlos debajo de un cajón, dinero que yo le había dado en mano minutos antes. El primer caso de corrupción claro con el cual nos encontramos durante este viaje, aunque no será el último, y claro, de los supuestos 30 euros que me dijo que me iba a devolver, mejor no hablar, pero esto no acabará aquí.